conocido el plebiscito, tenemos que mirar las previsiones. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué pasó con los resultados? Resultados sorpresivos para muchos. No la victoria del rechazo, para nada. No había encuesta que yo hubiese conocido en que el rechazo no estaba con holgura sobre cualquier error estadístico, diferencia estadística, ganando. Naturalmente que la participación fue enorme. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se distribuyó la votación y las consecuencias políticas que esto tiene, porque vamos a hablar con un cientista político, pero que está dedicado a las encuestas, ustedes lo conocen. Roberto Isakson es el gerente de asuntos públicos de CADEM. Hola Roberto. Tomás, muchas gracias por la invitación. Oye, sorprendió, ¿no? Sí, sorprendió. ¿Qué te sorprendió? Primero el nivel de participación, por lejos. O sea, si sumamos a los electores, 13 millones, más las 600.000 personas que entiendo se excusaron en Carabineros, estamos hablando de 13,6 millones de personas que participan. No, es peor que eso. 13. Creo que fueron entre 500 y 600 mil. 13 millones. Más eso, más los 400 mil chilenos que están en el extranjero y que no han cambiado domicilio. Prácticamente el 100%. Claro, 14 mil. Claro. Es que no sabemos cuál es el padrón, ¿cierto? Porque sabemos que hay muertos, no sabemos cuánto. Casi el 100%. Entonces estamos hablando de casi el 100% de participación. ¿Nunca se te pasó por la cabeza? No. Teníamos antecedentes, ¿cierto? Los 13 millones de consultas, más de 13 millones de consultas de RUT único en el CERVEL, más de 20 y tantas millones de consultas en total. En las encuestas había una altísima disposición a ir a votar, 94% en la última encuesta, pero sabíamos, en función de las anteriores, que había sobredeclaración, que en este caso no la hubo. Nosotros estimábamos entre 70 y 80% de participación, techo 80%, y evidentemente esto sobrepasó la participación. Y lo otro que me sorprendió es la contundencia del resultado. O sea, el rechazo ganó en prácticamente todas las comunas, salvo en 8, en todas las regiones de Chile. Y eso que uno podría haber anticipado, o que las encuestas sí estaban mostrando antes, que podría haber una diferencia entre la región metropolitana y el resto de Chile, que iba a ser compleja, no ocurrió. El rechazo ganó en La Pintana y perdió en Ñuñoa. Y eso me parece que es del todo emblemático. O sea, estuvieron empatados en Recoleta, por ejemplo, en la comuna de Daniel Jadwe. Pero ganó el rechazo. Ganó el rechazo por poco, pero ganó. Punto, claro. Es que sí, pero está Jadwe. Claro, está Jadwe. Entonces esas cosas evidentemente son interesantes. De hecho, Tomás, yo creo que una de las grandes conclusiones es que el resultado del plebiscito se pareció en extremo a la aprobación del gobierno. Sabíamos que el apruebo estaba calzado a la aprobación de Boric y con una correlación de mayor al 95%, pero no estaba calzada la desaprobación a Boric, que estaba en 56%, con el rechazo que estaba en 48%, esto sin llevar a base 100. Y por lo tanto, lo que ocurre es que básicamente ese diferencial entre 48 y 56 es gente que no declaró que iba a votar rechazo, que se movilizó en la elección y terminó votando rechazo, y por lo tanto había un voto oculto muy de segmentos de clase media, baja y baja, de comunas populares de la región metropolitana, que probablemente por miedo a que le marcaran la casa, por miedo a las consecuencias de las que podrían ocurrir en la noche del 4, se guardaron su voto. Yo vi, obviamente, las encuestas CADEM, y en la encuesta CADEM se veía que las clases bajas estaban votando más rechazo que las clases altas. Eso estaba marcado. Que la brecha iba a ser la más grande. Pero lo que pasa es que fue una avalancha de personas de condición económica más modesta. Fue mucho más de lo que se pensaba. Estamos hablando de 5 millones de electores nuevos que no habían votado en las últimas. ¿Por qué los electores nuevos votan rechazo? Bueno, yo creo que por varias razones. Una, hay una desaprobación al gobierno del presidente Boric. O sea, está muy correlacionada la desaprobación, producto de la delincuencia y del escenario de alta inflación. Nosotros hicimos una encuesta el domingo que tú conociste, ¿cierto?, entre las 4 y las 6 de la tarde, y a los rechazadores les preguntamos sus razones, y eran principalmente 3. Una muy mala evaluación del proceso constituyente y específicamente de la figura de los constituyentes. O sea, aquí Atria, Baza, Baradit, Stingo, Elisa Loncón, digamos, Linconao, fueron castigados de forma muy concreta. No, no digo los del rechazo, lo que provocaron el rechazo, pero fueron parte importante. No, pero clave. Sea, es la primera razón. Es clave. Ah, es la primera razón para votar rechazo directamente. La segunda, que está asociado al temor y la preocupación que generó el proceso en términos económicos y políticos, la incertidumbre. Esta dicotomía que veíamos en las encuestas también, Tomás, entre esperanza e incertidumbre, que había más de 15 puntos de distancia.
Y la tercera, la plurinacionalidad, que dejó instalada que había ciudadanos de primera y de segunda clase, o que esta era una constitución hecha a traje a medida de unos pocos y que se había alejado del sentir mayoritario de la opinión pública. A ver, mira, yo me acuerdo que en una de tus encuestas tú decías, preocupación y temor 61%, su nivel más alto, mientras la esperanza solo 33%. El 55% de los indecisos, decías tú en una de las encuestas, tiene temor y solo un 34% tiene esperanza. Y ahí empieza a formarse, o sea, esta clave es un volcamiento al voto. En la aprobación presidencial, menos 20 puntos de neto entre desaprobadores y aprobadores. En esperanza versus incertidumbre eran 20 puntos de diferencia, y entre confianza y desconfianza en la Convención Constituyente terminó con 18 puntos de diferencia. En tu penúltima encuesta, no me refiero a la del domingo, sino a la otra anterior, tú marcabas un 5% de caída en el rechazo. Un 3%. O un 3%, por ahí andaba. 3%. ¿Por qué? Yo lo que creo, y bueno, lo dije y creo que se malinterpretó, lo que se formó después de los actos masivos del apruebo, de la reunión de casi 200.000 personas en el centro, más también creo la aparición de la presidenta Bachelet en la franja, generó un clima de opinión, que son climas que no son necesariamente estables y que ya lo habíamos visto en el pasado. Por ejemplo, después de la cuenta pública. Después de la cuenta pública del presidente, el apruebo y la aprobación del presidente subieron, pero eso fue espuma, se demoraron 2 semanas. Como tú sabes, Tomás, nosotros teníamos encuestas ya el sábado y el domingo que mostraban que esa brecha se había abierto de nuevo. Así es. Entonces, por eso te pregunto por clima, esa, claro, fue un clima. Claro, es un clima de opinión generado principalmente por esta masividad del acto que genera algún tipo de duda, pero un clima que no duró más de 48 horas. Oye, mirando esto, yo sé que esto es de hacer a lo mejor ciencia ficción, pero está bien. Si hubiese habido voto obligatorio en el plebiscito de entrada, voto obligatorio en la elección de los convencionales constituyentes, voto obligatorio en la elección presidencial, ¿habría cambiado algo? Frente a todo este escenario que es yo creo que el plebiscito de entrada, vamos por parte, porque creo que son fenómenos distintos. El plebiscito de entrada probablemente no. Porque fue muy grande, ¿no? La diferencia. No, claro, era un 80-20 y además en la encuesta del domingo, ¿cierto? El 77% nos dice que, ganando el rechazo, quiere un nuevo proceso constituyente. Los chilenos quieren una nueva constitución, pero quieren una buena constitución, y creo que esa es la frase que resume lo que pasó el domingo. Sobre la constituyente es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque este ingreso de votos nuevos yo creo que tenemos que dejarlo en claro. La derecha no puede creer que son votos de ellos. No son votos de ellos. Esto no es un respaldo ni un triunfo de la derecha o de la centro-derecha, y por lo tanto es difícil saber cómo se hubieran comportado en la elección de constituyentes cuando veníamos con un presidente Piñera que estaba recién saliendo de un 9% de aprobación, con una derecha tremendamente castigada, con un estallido social y una pandemia. Entonces es difícil saber el cambio. Además, recordemos, estas cosas van cambiando, pero la lista del pueblo, como marca, había logrado interpretar, ¿cierto?, lo que había sido el estallido social. Lo que pasa es que defraudó de forma muy acelerada. Probablemente es la marca política que se deterioró con más fuerza en la historia de Chile. Duró un par de meses nomás. Oye, ya, pero ¿en la elección presidencial tampoco? ¿En la elección de los convencionales tampoco? ¿Si hubiese habido voto obligatorio? O sea, yo creo que podría haber cambiado en algo. ¿Sabes por qué? Te pregunto, porque la cifra repartidora en la elección de los convencionales constituyentes claro, es que fue justo el 10% que les permitió entrar a muchos. Sí. Yo creo que efectivamente hubiera cambiado, evidentemente, la composición probablemente de la convención, pero yo creo que igual la lista del pueblo hubiera tenido un éxito producto del contexto. En la segunda vuelta presidencial yo creo que también hubiera ganado el presidente Boric, porque al final Boric representaba dos cosas. Cambio en su justa medida, que es el Boric de la segunda vuelta, pero también un rechazo a que José Antonio Kast fuera presidente de Chile. Y eso nosotros lo veíamos con claridad, digamos, en las encuestas, en el rechazo que concitaba la figura de Kast, que no sé si hubiera sido distinto si hubieran votado los 5 millones. Siempre se dijo que el país va a estar dividido. O sea, vamos a salir del plebiscito con un país totalmente 50-50 o qué sé yo, 55-45, ya era dividido igual. No pasó. No. Aquí hay una mayoría clara. Hay una mayoría clara que de alguna manera se expresa contra varias cosas. Contra la delincuencia, contra la situación económica. Lo decíamos también, ¿cierto?, en unas conversaciones que teníamos, el nivel de confianza de Carabineros y del Ejército hoy día está en su punto más alto desde el 2016, y por lo tanto hay cansancio. Lo que veíamos hoy día en la manifestación de los estudiantes es justamente lo que el rechazo a eso es lo que ganó el domingo, es el rechazo al octubrismo generacional, a la necesidad de que en el gobierno tiene que haber experiencia, tiene que haber canas, tiene que haber heridas de guerra para poder llevar adelante un país que está en una situación bien compleja. Oye, yo también
creo que hay cosas distintas, ¿no? Cuando se produjo la elección anterior, estaba gobernando Piñera. Estamos comparando con Piñera, ahora gobierna Boris. Esa es una diferencia. Y un Piñera muy golpeado. Una diferencia fundamental. Y lo otro es que la derecha en ese tiempo estaba dividida. ¿Te acuerdas tú que RN tuvo 2 franjas? Chaguán y, qué sé yo, Desbordes. Van Rieselberghe con Lavín. Estaba también, bueno, Larraín con Luciano Cruzcoque. También. En Evópolis estaban totalmente divididos. O sea, uno empieza a recordar todos divididos y la izquierda unida. Exacto. Y ahora la centroizquierda y la izquierda dividida. Y por lo tanto eso marca una diferencia fundamental. O sea, así como sectores de la centro-derecha cruzaron el Rubicón en el plebiscito de entrada para votar apruebo, que representó más o menos 1/3 del apruebo, aquí lo que ocurrió es que sectores de la centroizquierda cruzaron el Rubicón para votar rechazo, algo que no ocurría desde los 70. Sí, pero nosotros conversamos antes del plebiscito y siempre hablábamos y decíamos, bueno, ¿cuánto irá a ganar el rechazo en la quinta región, en la región de Valparaíso? Bueno, el rechazo, ¿cuánto va a obtener? 48, 52 por el apruebo 52, andaría por ahí, CNTA con el norte. Pero fue una paliza en Valparaíso, en la región de Valparaíso. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la región de Valparaíso? Más del 60% por ahí de los alcaldes son oficialistas. Yo creo que recientemente elegidos, además. Algunos. Yo creo que, por una parte, el banderazo tiene que haber hecho su trabajo en Valparaíso, pero probablemente más bien esto responde a la misma razón por la cual salió la gente de clase media baja y baja a votar en Santiago. Es un rechazo al gobierno de Boric, es un rechazo a la delincuencia, a la inflación. Ahora, Tomás, una cosa que pero sí lo me de Valparaíso, parece importante, 57, 61, 42. No, sí, o sea, es impresionante. Y en la región metropolitana también, es igual. Ahora, una cosa que sí me parece interesante destacar, ningún gobierno gana una elección intermedia. Y eso no ha pasado nunca. Todos los gobiernos habían perdido las elecciones municipales, que era su primera elección intermedia. Ahora le toca al presidente Boric tener una elección anticipada, que era este plebiscito de salida. Ningún gobierno la gana. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece relevante. La gente quiere una nueva constitución, quiere una buena constitución, quiere un nuevo proceso. Ese proceso, de alguna manera, que a mí no se me ocurre cuál puede ser, pero tiene que estar aislada de la coyuntura política y aislada de si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero yo te respondo a eso. ¿Qué gobiernos pierden plebiscitos constitucionales? En el mundo muy poco. Por eso te digo, está lo que tú dices, está esto otro. Muy poco. Los plebiscitos no se pierden. No se deberían perder. Ahora, se perdió en Colombia, se perdió en Inglaterra, hay ejemplos. Los gobiernos pierden plebiscitos. ¿Pero plebiscitos constitucionales? ¿Plebiscitos constitucionales? No. No, por eso te digo. Exacto. Ahora, yo creo que Chile es bien particular y creo que estaba esta correlación con el gobierno es muy alta. Entonces, de alguna manera, tenemos que establecer un mecanismo que permita a la convención trabajar sin estar expuesto al devenir del futuro gobierno. O sea, si es que Boric sube 4 puntos en aprobación o cae 6 puntos, o estos cambios de gabinete improvisados que se hacen de un día para otro y que parten a las 12 y terminan a las 1:30, eso no... Si hubiéramos estado en una convención constituyente, Tomás, imagínate el impacto que podría haber tenido este cambio de gabinete en el proceso constituyente. Hoy vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hablar del cambio de gabinete, una pregunta, la primera que queda planteada, ¿se termina el octubrismo o no? Volvemos en un instante. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. ¿Se terminó el octubrismo? Yo creo que, a ver, es difícil anticipar algo así, digamos. Yo creo que no.
No creo que se haya terminado el octubrismo. Hoy día teníamos una marcha de ¿cuántos jóvenes Sí, por Alameda? está marchando. El apruebo sacó el 37%, basta con que un 10% de ellos se manifieste de forma continua para poner en aprietos, digamos, a la institucionalidad. Es cierto que el 62% es muy contundente y que es un rechazo al octubrismo, sobre todo al generacional. Es un basta, ¿cierto? Es un proceso de relegitimidad del orden, de la lucha contra la delincuencia, del conflicto con la Araucanía. O sea, Carabineros y las Fuerzas Armadas hoy día tienen un nivel de legitimidad que no tenían antes. Es cierto también que probablemente, a diferencia de lo que ocurrió en el estallido social, la violencia perdió la legitimidad para poder conseguir cambios políticos y sociales. O sea, hoy día esa legitimidad no existe. No existe en una gran mayoría. Pero yo creo que en un país, Tomás, que después del estallido social es más pobre de lo que era, más desigual, con el nivel de temor a la delincuencia que es el más alto que hemos tenido en la historia, con los niveles de desconfianza hacia la política también, que siguen vigentes, con inflación al 13%, es bien difícil pensar que el octubrismo, ¿cierto?, que se expresa en la calle, incluso con violencia, haya acabado del todo. Oye, vuelvo al voto No obligatorio. podemos dar por cerrado el estallido social. No, vuelvo al voto obligatorio, me parece muy importante porque se está discutiendo si tiene que establecerse definitivamente el voto obligatorio y lo que se decía es, pero si el voto voluntario favorece a la derecha, los que no van a votar son las personas más modestas y esas personas es voto de izquierda, es decir, tú lo debes haber escuchado 1000 veces. Sí. Resulta que no fue así, las 10 comunas más pobres fueron rechazo pero total. Con cifras apabullantes. Las 10 comunas con más población indígena votaron rechazo en un 75%. Exacto, y más. Entonces uno se pregunta, el devenir, si es que se establece voto obligatorio, ¿el devenir es un país más moderado? Yo creo que sí. Es un país que... Toda elección va a depender un poco del contexto con lo que nos enfrentemos, pero lo que nos dice el resultado de esta elección es que básicamente se queda representado, ¿cierto? Básicamente con mucha fuerza la moderación y aislado los extremos. ¿Qué quiero decir con eso? Que 8 de cada 10 personas que votaron apruebo para reformar y no para la actual. Que el 75% de los que votaron rechazo votaron para un nuevo proceso y no para mantener la actual. Y por lo tanto ese 80% quedó claramente expresado en esta elección y creo que esa gente que quiere cambio, quiere avanzar en derechos sociales, pero no quiere destruir todo, no quiere empezar de nuevo, quiere crecimiento, quiere desarrollo y quiere una mejor calidad de vida que la han perdido durante estos últimos 3 años. Si nosotros fuéramos inocentes diríamos, bueno, se rechazó un texto constitucional, parte otro proceso, pero no. No, el No, rechazo es al programa de gobierno del presidente evidente. Boric. Y aquí hay ganadores y perdedores porque este es el ejercicio del poder, ¿no es cierto? Al final estamos hablando de política. ¿Quiénes son los perdedores? El gobierno del presidente Boric. ¿Y él personalmente? Personalmente. El presidente decidió jugársela a niveles que probablemente no eran necesariamente lo necesario. Y no solo él, involucró a todo el gobierno en esto. O sea, la campaña de la la firma de constituciones, las giras que hizo. El presidente Boric quedó evidentemente muy golpeado con este 62%. El presidente Boric perdió casi 300.000 votos, 250.000, 300.000 votos de los que sacó en segunda vuelta. Y no solo eso, de todos los votos nuevos que entraron, que son casi 5 millones, todos se fueron al rechazo. O sea, es efectivamente una señal muy compleja para el programa de gobierno del presidente y evidentemente para su gabinete. El rechazo sacó más votos que todos los candidatos presidenciales juntos. O sea, esto es una cosa y un porcentaje inimaginable. más alto que el no. Exactamente. O sea, si vamos a plebiscitos emblemáticos, el rechazo obtuvo un 62% versus el 56% que obtuvo el no en 1988. Y por lo tanto, esto es una derrota política estructural. ¿Qué significa eso? Que probablemente... Pierde él. O sea, perdió él. Que este plebiscito va a ser al presidente lo que fue el estallido social a Sebastián Piñera, es decir, que vamos a tener un parlamentarismo de facto y por lo tanto los ganadores es en parte toda la socialdemocracia mayor de 50 años que decidió cruzar el Rubicón, que fueron valientes evidentemente, Jimena Rincón queda como un eje del poder del Congreso entre el Partido Socialista y la UDI. La sola presencia del Partido Republicano ayuda a que haya una conversación que fluya de manera más natural entre ellos, y eso también es una novedad importante. Y por lo tanto, yo creo que ahí están los principales perdedores y los principales ganadores. A ver, yo anoto aquí, en desorden obviamente, sin orden jerárquico, Boric,
Frente Amplio, el Partido Comunista. El Partido Comunista, sin duda. Sobre Cariola, sí, Guillermo Tellier, Giorgio Jackson, como una figura perdedora absolutamente. O sea, si hubiese habido una prueba, Giorgio Jackson no se habría discutido más de él. No, claro. Elisa Loncón, obviamente. Michelle Bachelet. Intrascendente. Intrascendente y irrelevante. Ya, pero podría haber sido trascendente, a lo mejor algo. Pero, Lo que pasa es que yo creo que Michelle Bachelet, recordemos que ya le había dicho a los chilenos que había que votar por Paula Narváez y salió cuarta. Dijo que había que votar a prueba, sacó un 36-7%. Lo que pasa es que Michelle Bachelet no puede pensar que su sola presencia en la franja es suficiente. O sea, si ella quería cambiar las cosas, tendría que haber venido, quedarse en Chile, hacer campaña, recorrer el país, digamos, y nada de eso ocurre. Te llevo a la política más bien microscópica. La Democracia Cristiana, un partido chico hoy día, bastante pequeño. Claro, Jimena Rincón, pero la Democracia Cristiana como partido ¿qué le pasó? Quebrado. La Democracia Cristiana está evidenciando algo que ya sabíamos hace mucho rato, que es un partido quebrado completamente en todo y que no pueden hoy día coexistir. Oye, Yana Proboste. Yana Proboste es de las grandes derrotadas, totalmente, completamente derrotada. Francisco Buenchumilla, no lo escucho, no sé dónde está. Todos los constituyentes. Naturalmente. Sí, pero constituyentes de C había uno solo que fue Chaín. Sí. Y Chaín se fue al no, me refiero, claro, al conjunto de los constituyentes. No, todos los constituyentes. Turismo, Oye, y seguramente la Democracia Cristiana va a haber alguna renuncia. Felipe del Pin dice que no renuncia, pero el señor está sin piso. O sea, es que la Democracia Cristiana va a tener que tomar una decisión. O hace un cambio radical que tenga la posibilidad de unirlos a todos, o se transforman en dos partidos y se forma un nuevo movimiento político. Cosa que yo no descartaría, Tomás. O sea, que entre los amarillos, los renunciados de la Democracia Cristiana... Que son grandes ganadores los amarillos, ¿no? Los grandes ganadores. O sea, Christian Barque, Mario Weissblut... El rechazo no ganaba sin los amarillos. O sea, el rechazo tenía dos debilidades, que los hay muy identificadas. La derechización del rechazo y la privatización del rechazo. El rechazo gana porque se transforma en una alternativa transversal y no política. Y algo me llama la atención. Después, ya, pasó todo esto e inmediatamente al presidente Boric le dicen que hay que cambiar gabinete. Dice, a ver, gabinete nuevo para una segunda etapa del gobierno después de esta derrota enorme requiere de reflexión, de conversación, de un diseño y de una decisión posiblemente que es la fundamental. Quedarse con los que somos, con una especie de rebaraje de los que somos, o ampliar la base electoral llamando a demócratas cristianos, llamando a algún independiente, ampliar la base electoral frente a lo que se viene. ¿Qué resolvió el presidente? Quedarse con los que son. Así es. ¿Le va a bastar eso? Mira, a mí me parece, yo me sorprendí muchísimo cuando se anunció el cambio de gabinete para hoy día, porque una cosa es que tú puedas haberlo anticipado y tener un prediseño pensando que vas a perder, pero otra cosa es perder por el 62% con 13 millones de electores. Y por lo tanto, efectivamente, me parece que el presidente no se dio el tiempo suficiente para hacer un proceso incluso de conversación más amplio, más allá del gobierno, para poder cuadrar un puzzle que siempre es complejo. Y tenía tres alternativas, ¿cierto? Y nosotros las conversamos antes. Una alternativa es atrincherarse en los tuyos, ¿cierto? Hacer un gobierno frente amplista PC, digamos, reforzado. Otra opción era un rebaraje, ¿cierto? Una reestructura que es básicamente decir que cambia para que nada cambie. Y la tercera opción era definitivamente ampliar su base de coalición, integrando a sectores de las exconcertación, ex una mayoría con experiencia, que hayan gobernado, que hayan sido ministros, incluso pudiendo haber sumado a gente que votó rechazo. Evidente, eso habría sido un objetivo, ¿cierto? Claro. El presidente tomó la decisión de cambiar para que nada cambie. Y además en un gabinete que por lo que vimos tuvo en 1 hora y media 3 subsecretarios de Interior, que no había claridad sobre la Secretaría General de la Presidencia, y más que nada es un cambio de gabinete que no hizo un sacrificio personal, que es cortar con sus amigos. El presidente decidió proteger a sus amigos. Jackson, Grau, partamos por ahí. Digamos. Su jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Pero Diego Pardo a Energía. Exactamente. O sea, el presidente protegió a su núcleo más duro, porque por más que digamos que el ministro Jackson no va a estar en el comité político, a mí me cuesta ver cómo va a ser esa relación entre Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social y Carolina Toá en el Ministerio del Interior, porque todos sabemos que no importa mucho quién detenta el nombre del cargo, lo importante es que tiene el poder.
Si George Jackson, conociendo el poder que tiene y la relación que tiene con el presidente, va a ser bien difícil que alguien que va a ver al ministro del Interior no pase antes por el Ministerio de Desarrollo Social. Y por lo tanto vamos a ver mucha gente subiendo al segundo piso y no yendo hacia el fondo de la derecha, donde está el Patio de los Canelos. Ay, pero asume Carolina Courtois, asume Analía Uriarte y por lo tanto el PPD y el PS en primer lugar, ¿no es cierto?, manejando el asunto teóricamente. Van a pagar todos los costos del deterioro. ¿Lo habrán analizado eso? ¿Habrán visto que que puede ser un costo enorme? Bueno, yo creo que en el fondo ellos están en una coalición y deciden en el fondo asumir esa posibilidad de tener que pagar los costos de lo que venga. Ahora, creo que con una presión menor a la primera etapa de Boric, en el sentido de que el poder, desde mi punto de vista, no va a estar en el gobierno, sino que va a estar en el Congreso. Sí, pero la gestión del día a día siempre sigue siendo el gobierno. Sí, evidentemente. O sea, y Carolina Toá va a tener que hacer frente al conflicto de la Araucanía, a la delincuencia, a la inmigración, al mismo tiempo intentar ser jefe de política de un gabinete donde la ministra del Trabajo va a estar en el comité político. ¿Quién es Carolina Toá hoy día? Carolina Toá es la vocera del apruebo. Sí, fue la vocera, pero ¿a quién responde? Porque en un momento fue laguista, fue la hijada de Lago. En otro momento estuvo muy ligada a Guido Girardi. ¿Quién es Carolina Toá hoy? Yo no lo tengo claro, digamos. Creo que Carolina Toá no es está nada. buscando... Puede ser no yo nada. creo que, claro, yo creo que más bien en el fondo Carolina Toá ha estado durante los últimos años apostando a la necesidad de recambio, a la necesidad de cambio, y creo que le quedó muy cómodo su rol de vocera del apruebo y que tenía una relación de lealtad con el presidente. ¿Tiene el gobierno posibilidad de recuperar? A ver, en estos momentos el gobierno está deteriorado. Es un gobierno que perdió muchísimo poder. Y que perdió una oportunidad con el cambio de gabinete. Que perdió la oportunidad con el cambio de gabinete. Que cuando la derecha le dice, con ese subsecretario del Interior no, tenemos un subsecretario que está nombrado por minutos. Una cosa impresionante. Y lo tiene que bajar. O sea, un presidente con poco poder. Lo emblemático es que el subsecretario del Interior es el vocero de los cambios. Entonces, ¿Se puede recuperar o no? Es difícil que veamos un proceso de recuperación en el corto plazo, por lo siguiente además, porque primero Gabriel Boric es el primer presidente que no tiene luna de miel, pero luego sabemos que el año 2 y el año 3 son los peores años de todos los gobiernos, es lo que nosotros denominamos la fase de invierno. La desaprobación se va hacia arriba, la aprobación cae a un mínimo histórico, y el presidente, más allá de administrar la complejidad política que le deja esta derrota electoral, va a tener que administrar dos temas que son tremendamente complejos y que están presionando mucho: inflación al 13%, y la delincuencia, que no van a cambiar por el 62% del domingo. ¿Cuántas posibilidades hay? Yo creo que hay muchas, pero te lo pregunto a ti, de que se equivoque la derecha en toda esta pasada. La derecha se equivoca un montón siempre, ¿eh? Yo creo que, bueno, de hecho yo ya hoy día venía escuchando, ¿cierto?, que había dudas de si es que iban a ir a la reunión del presidente a las 5 de la tarde. Me parecería un error que no lo hicieran. El presidente ya hizo su cambio de gabinete, por más que haya sido desordenado, por más que haya sido improvisado, me parece que lo correcto es ir. Ya vemos a sectores del Partido Republicano, ¿cierto?, que están presionando para mantener la Constitución actual, que no es necesario hacer cambios. Va a haber la tentación, después de ver el 62%, que probablemente la gente no quiere una nueva Constitución, sino que bastaría con reformarla, o que el Congreso pueda tener un control supramayoritario sobre las definiciones constituyentes necesarias. Todo, evidentemente, esas cosas pueden generar cambios. Me llama la atención si, por ejemplo, al presidente Piñera, que estuvo ausente de todo el proceso, más allá de la declaración que hizo cuando votó, tampoco ha hablado. Y eso sí es una señal, al menos, que no están asignando. He escuchado harto a Macaya, manteniendo su compromiso, ¿cierto?, de que Chile necesita una nueva constitución. Yo estuve hoy día con Iván Moreira en la mañana, que digamos que es de los duros de la UDI, también manteniendo el compromiso de que Chile necesita una nueva constitución. Por ahora no han cometido del todo errores. Va a ser fundamental que mantengan un rol republicano, porque hay un riesgo, Tomás, que es muy importante. Uno puede creer que en el Congreso vamos a ver acuerdos, vamos a ver diálogos, un proceso de reinstitucionalización y el triunfo de los partidos por sobre los movimientos sociales. Pero con este nivel de delincuencia y esta crisis económica vamos a tener al mismo tiempo una presión importante del populismo legislativo, que puede ocurrirse cualquier proyecto de ley que empecemos a aprobar, y de personajes, ¿cierto?, que producto de la delincuencia y la inflación van a presionar. Pensemos en Pamela Giles, con los retiros de fondos de pensiones, pensemos en un Gaspar Rivas, que se pone una banderita de sheriff y su pueblo lo está matando, y otros muchos ejemplos que hemos visto, digamos. O sea,
noticia en desarrollo para el gobierno. Completamente. Absolutamente. Está todo O sea, abierto. yo veo muy poco probable que el presidente recupere algo de su capital político, No, ni no, con este cambio de gabinete, ni con el contexto No que le está tiene viviendo fe al Chile. presidente. Es muy difícil, al menos en este proceso. El presidente va a tener que tomar una decisión que además también es bien compleja, porque aquí perdió su programa de gobierno. La reforma tributaria y la reforma de pensiones son, básicamente, el alma de la nueva Constitución. Y Chile le acaba de decir que no a su reforma tributaria y no a su reforma El de presidente pensiones. dijo ni un paso atrás hoy día. Sí, pero el ministro de Hacienda, que anunció cambio de gabinete ayer, dijo hoy día que la reforma de pensiones marcha atrás, porque es evidente que los chilenos quieren mantener los sistemas, los pilares fundamentales de la capitalización individual. No quieren que haya un supraorganismo estatal que administre el stock y el flujo. ¿Tú crees que el ministro de Hacienda es capaz de controlar al Partido Comunista? Yo creo que él, en algún minuto probablemente va a tener que imponerse alguna de estas dos almas y eso lo vamos a empezar a ver en el Congreso. Dentro de poco. Dentro de muy poco, porque el ministro tiene que, en algún minuto, tramitar la reforma tributaria y tramitar la reforma de pensiones. Si no, el gobierno se queda sin nada. Porque ya, 40 horas va a pasar. Hay consenso de las 40 horas. Probablemente dudas sobre la implementación, en los plazos, ¿cierto? En los bordes, pero va a pasar. Pero fuera de eso, el gobierno se comprometió en una reforma tributaria y una reforma de pensiones, que es el corazón del gobierno. Y esas dos reformas estaban expresadas en la nueva Constitución y fueron rechazadas por un 62%. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Tomás, muchas gracias por la invitación. Y ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.